Buscamos en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 13, comenzamos a leer el verso 17 y el verso 18. Dice de la manera siguiente: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tenga la bondad de tomar su lugar. Yo quisiera esta tarde, trataré de ser breve, hablar acerca del tema cuando Dios dice no. Digan conmigo, hermanos, cuando Dios dice no. Entonces, a veces nosotros entramos en una lucha y a veces quizás en un resentimiento con Dios cuando Él no nos da las cosas que le hemos pedido, pero a veces no analizamos que Dios tiene su tiempo, o sea, Dios tiene su kairos. Usted como padre sabe que si su hijo le pide algo y usted le dice aún no, no es una negación. Le está diciendo todavía no, hijo, deja crecer un poco más y va a llegar el tiempo. Y de la misma forma Dios también hace lo mismo con nosotros. En Mateo capítulo 7, versos 7 y 8, dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Y es bien precioso pensar en esto, ¿verdad? Dios siempre contesta las oraciones. Diga conmigo, Dios siempre contesta las oraciones. Puede ser aún no, ya es una respuesta. Otra respuesta puede ser: quiero que crezcas. Respuesta. Espera es una respuesta. Sí es una respuesta. Dios siempre contesta nuestras oraciones, no siempre en nuestro tiempo, no siempre a la manera que quisiéramos, pero sí Dios es fiel para contestar. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no entiendes. Ejemplos bíblicos: Abraham pidió que Ismael fuera quien heredara su bendición y Dios le dijo no, no será Ismael sino Isaac. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, Moisés le pidió a Dios: déjame entrar a la tierra prometida. Y Dios le dijo: ni me vuelvas a hablar del asunto porque no entrarás. David ayunó y oró 7 días para que su hijo viviera y no vivió, sino que murió. Pablo tenía una enfermedad crónica y le dijo: Señor, quita este aguijón de mi carne. Y le dijo la divina respuesta: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Jonás, ¿verdad? Después que él estaba ahí esperando, ¿verdad? Cuando predicó durante 30 días, de 3 días, Nínive será destruida. El único mensaje sin introducción, sin anécdota, y el mensaje más poderoso que trajo toda una nación al arrepentimiento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y los predicadores que mire que el cuerpo, que la introducción, que la conclusión, que los puntos, nada de eso. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Eso fue todo. Y ya cuando termina el mensaje, él esperando, ¿verdad? Esperando el juicio. Y Dios no. Dice que brotó una calabacera, porque él se estaba ahogando del calor y le cubrió del sol. Y después dice que el mismo poder de Dios hizo que brotara el gusano que se comiera la calabacera. Y él se enojaba porque el sol
Y entonces te enojas tanto porque es lo que quería, que los ninivitas fueran destruidos, ¿verdad? Porque ellos atacaban al pueblo de Israel. Pero hasta Jesús recibió una negativa de Dios. Recuerda cuando Jesús fue al Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, podría ser tu mayor prueba de fe que tendrás en la vida. He visto mucha gente alejarse de Dios al no recibir una respuesta afirmativa. Y también he visto muchas respuestas a mis oraciones. ¿Cuántos han recibido respuestas a sus oraciones? La respuesta de Dios puede ser espera, puede ser aún no, puede ser quiero que crezcas, quiero que madures, puede ser sí, puede ser no. Entonces, algunos ejemplos en la Biblia. En el caso de Daniel, Daniel oraba 3 veces al día. Daniel era un hombre de oración. Oraba en la mañana, oraba al mediodía y oraba en la tarde. Y sin embargo, hubo un edicto que el que orare a otro Dios lo iban a meter en el foso de los leones. Dios podía librar a Daniel que no lo metieran en el foso de los leones, mas no lo libró, sino que permitió que lo metieran en el foso de los leones. Pero Dios, hermano, le cerró la boca a los leones y guardó la vida de Daniel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? O sea, no siempre es sí, pero aunque Dios diga no, Dios nos está protegiendo. Los 3 jóvenes hebreos, cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua, hizo un gran muñecón, y el que no adorara a ese muñeco, a esa imagen, lo iba a lanzar al horno de fuego. ¿Y sabe qué dijo Sadrach, Mesach y Abednego? Oh, le dijeron, mi señor el rey, Dios puede librarnos de tu mano, pero por A o B motivo Él no nos libra, no nos vamos a postar ante esa estatua. Y dice la palabra que llegó el momento que los metieron al horno ardiente. No los libró, hermano. Entraron y ellos han de haber orado: Señor, líbranos. Pero no los libró. Pero ¿qué pasó? El fuego no los consumió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El fuego no los quemó. Me imagino que los calentó, ¿verdad? Porque la Biblia dice: cuando pases por la llama no arderá. Pero no dice que no nos va a calentar la llama. Dice, cuando pases por las aguas, no dice que no nos vamos a ahogar, pero no dice que nos va a tocar que navegar o nadar. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el Salmo 40, verso 1 al 3. Salmo 40, verso 1 al 3. Esto es lindo porque a veces lo que nos falta a nosotros es paciencia. Somos muy apresurados, somos muy impacientes. Y dice, pacientemente, ayúdeme a leerlo, pacientemente, ¿qué dice? Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Verso 2. Hermano, me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Qué más? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué dice el versículo 3? Si usted lee cuidadosamente la Biblia, dice que a donde David iba, Dios le daba la victoria. Cuando fue con el gigante Goliat, le dio la victoria en el momento. Hermano, cuando liberó a la gente que se habían llevado cautiva de Amalek, también los libró. David estaba acostumbrado a recibir respuestas inmediatas de Dios. Pero cuando yo veo el Salmo 40, regresamos al verso 1. Mira, hermano, aquí hay algo que usted y yo tenemos que aplicar a nuestra vida, porque somos demasiado impacientes. Pacientemente, diga conmigo, pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Sabe qué significa el cántico nuevo? Una experiencia nueva. Yo escuchaba el testimonio de Samuel Hernández, aquel hombre que hizo el canto: levanto mis manos
¿Cómo dice el canto? Levanto mis manos, aunque dice que si él había estado desgastado y desanimado fue cuando Dios le dio ese canto. Y mire, hermano, dice que ese canto ha bendecido al cuerpo de Cristo. Es un canto de tanta bendición. ¿Por qué hace Dios eso? Porque cuando nos permite pasar, hermano, estar en el lodo cenagoso, estar en el pozo de la desesperación, ahí nos da una experiencia nueva. Un cántico nuevo es una experiencia nueva. Hermano, cuando pasamos por esas situaciones así, ¿qué sucede? Dios nos da una experiencia nueva. Platicaba en City to City con un compañero de ministerio y me decía, pastor, mi matrimonio estaba hecho pedazos, así solo para firmar el divorcio. Y mire, Dios hizo el milagro, restauró mi matrimonio y yo ahora no busco títulos, no busco nada de eso, sino que ayudar matrimonios que están batallando. Ese es el llamado que yo tengo. Entonces, si Dios nos levantó de una enfermedad grave, ¿qué es lo que usted va a hacer con los que están pasando por enfermedades graves? Va a tener compasión, va a tener la experiencia de ser consolado, como Dios lo consoló, consolar a otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué lindo eso, hermano. Entonces, alguien enfermó y luego oramos y no sanó, sino que murió. Es porque llegó el final de sus días. Ya Dios lo había determinado. Porque uno puede estar batallando, Señor, sánalo, sánalo, Padre. Y a la gente se muere, hermano. ¿Por qué? Porque ya llegó su día. La Biblia dice que viviremos por la eternidad, pero no en una tierra de dolor, llanto y sufrimiento. Viviremos por la eternidad en un lugar donde no habrá llanto ni lágrimas, ni injusticia ni pecado, ni dolor ni enfermedad, sin prejuicios raciales, sin hipocresía. Todos somos terminales, tenemos una enfermedad llamada humanidad. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Verdad? Porque, hermano, cada día, yo ayer en el cumpleaños le dije, mira, hermana, con todo respeto, no es un año más y no es un año menos. ¿Cuántos años tengo? 50. Eso es lo que tenías. Los que te quedan, hijo, nadie sabe. Los que estamos ahorita en este momento, solo Dios sabe qué tiempo nos queda. ¿Sabe usted cuánto nos queda? ¿Sabe o no sabe? No sabemos. En este mundo caído nada funciona bien. Entonces vamos a hablar brevemente 5 razones por las cuales Dios dice no. Porque a veces nos tenemos luchas, ¿verdad? No es que el Señor nos sanó a ese familiar y yo estoy enojado con la gente que así me ha dicho. Yo estoy enojado con Dios. ¿Que por qué? ¿Por qué? La primera razón está en Éxodo 13, versos 17 y 18, ahí donde leímos. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Vamos a ver cuánto tiempo duró Israel para entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos años duró, hermano? ¿Cuántos? 40 años. Y si usted estudia cuidadosamente, era cuestión de 3 semanas a un mes, con toda esa multitud. Pero Dios dice, no sea que el pueblo se desanime y ya ve todo lo que sucedió. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 13, verso 12, porque la primera razón cuando pensamos que Dios se tarda es porque cuida y protege a sus hijos. Esa es la primera razón. ¿Por qué Dios dice a veces no? Porque cuando pensamos que Dios se tarda es porque cuida y protege a sus hijos. ¿Y qué dice la palabra en Proverbios 13:12? Léanlo conmigo, Proverbios 13:12. La esperanza que se demora, ¿qué dice? Es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Aleluya. ¿Por qué Dios está tardando? Dice otra versión de Proverbios 13:12, la esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. O sea, Dios dice, ¿sabes qué, hijo? Lo que estoy haciendo es protegiéndote. Lo que estoy haciendo es cuidándote.
Entonces vamos a la segunda razón por qué Dios dice no. Dios dice no cuando tiene una mejor perspectiva. Vayan conmigo al Salmo 139, verso 9. Salmo 139, verso 9. Fíjese que Dios puede ver lo que usted no ve. Dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, sigamos leyendo, dice la palabra del Señor, verso 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11, si dijeres ciertamente a las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Entonces, detengamos un momentito. Dios ve todo el panorama. Nosotros tenemos una visión limitada. Fíjese que las tinieblas para Dios es igual que la luz. Hermano, mire, nosotros somos cortos de visión. Tenemos que encender un reflector o la luz para ver. Dios no es así. Dice el salmista, aún las tinieblas no se encubren de ti, ni la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces Dios ve todo el panorama de nosotros. Tenemos una visión muy limitada. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4, verso 13, porque este punto me interesa mucho. Dios dice no cuando tiene una mejor perspectiva. Hebreos 4, 13. Dice así, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Leámoslo. Y no hay cosa que dice, hermano, creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, ¿qué dice? Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. El Señor dijo, ¿verdad?, por medio del profeta Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como están más altos los cielos que la tierra, y mis pensamientos son más altos que los vuestros. ¿Qué dice Proverbios capítulo 2, verso 8? Vaya conmigo a la palabra. Proverbios 2, 8. Dice, Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva, ¿qué dice? El camino de sus santos. Entonces, qué interesante está esto, hermano. Dios dice no cuando, este punto me interesa mucho. Dios dice no cuando tiene una mejor perspectiva. Dios ve todo el futuro. Y me hace pensar también cuando Pablo deseaba ir a Roma y predicar, ¿verdad? Quizás rentar el Coliseo. Dios le dijo, no va a ser así a tu manera, Pablo. Vas a ir como prisionero. Y cuando uno ve, ¿verdad?, Romanos, 1 Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, uno ve todas las cartas de Pablo, uno dice, hasta el día de ahora están siendo de bendición para equipar, para alimentar el cuerpo de Cristo. Quizás tuvo más provecho ir como prisionero a Roma, hermano, que hacer una campaña de 10 días, de 15 días. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué importante. La tercera razón por la que Dios dice no cuando tiene un mejor plan. Quiero que leamos por favor Proverbios capítulo 16, verso 1 al 3. A veces Dios te dice no. ¿Sabes por qué? Porque tengo un mejor plan. Por eso, hermano, todos nuestros planes hay que ponerlos ¿a dónde? En las manos del Señor. Porque a veces nuestros planes no son tan buenos, pero los de Dios son excelentes. Proverbios 16, 1. Del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Y qué más dice? Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El versículo 2, leámoslo. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Versículo 3. Encomienda a Jehová
a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pero si lo vemos en otra versión, dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Entonces, todo plan que usted tenga, presénteselo al Señor. Dígale, Padre, no soy yo, sino eres tú el que vas a dar la última palabra. A Moisés y a los israelitas les dio a conocer sus planes y lo que él esperaba de ellos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103, verso 7. Vayan conmigo al Salmo 103, verso 7. A Moisés notificó sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Dios dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel. Pero leámoslo en la versión 60. Ahí en la versión 60 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces, qué interesante es pensar en esto, ¿verdad? Que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Dice mis caminos, dice, no dice camino. Dios dice mis caminos, no dice mi camino. Dios tiene más de una forma para cumplir sus planes. Hay gente que encierran a Dios en un molde, ¿verdad? Y si no es así, Dios no va a actuar. Mire, si usted lee los evangelios, cuando el Señor sanó a un ciego, a veces solo les tocó la vista, los ojos. A otro le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, y regresó viendo. A otro dice que le devolvió los ojos o la sordera, escupiendo, haciendo lodo, y le tocó y le dijo, Efrata, sea abierto. O sea, Dios no tiene solo una opción, tiene muchas opciones. ¿Cuántos están de acuerdo? Es que Dios no lo hizo así con fulano y así. No, Dios va a usar diferentes medios, hermano. Diferentes formas para obrar. Dice la palabra en Hebreos 11:32. Vaya conmigo, ya vamos a ir concluyendo. Hebreos 11:32. Podamos ver Hebreos 11:32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza. Se mostraron valientes en guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que lo pusieran en libertad. Otros sufrieron las pruebas de burlas, azotes e incluso de cadenas y de cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pasando necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos tuvieron buen testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de sus promesas. O sea, Dios tiene toda una eternidad para cumplir sus promesas. Dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que ama. Hermano, Dios tiene múltiples formas de cumplir sus propósitos en nosotros. Hay más de 6,000 promesas de Dios para sus hijos en esta vida presente, y en la venidera Dios cumplirá sus promesas. Leímos la cuarta razón. Dios dice no cuando tiene un propósito mayor. Dios nunca hace algo sin propósito. Cada roca, cada planta, si tu corazón late, es porque hay un propósito en tu vida. La gente dice, yo creo que se terminó mi vida. Tal vez un capítulo de tu vida se cerró, pero tu vida no ha terminado porque tu corazón sigue latiendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice el Salmo 138:8, el Señor cumplirá en mí su propósito,
Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas? Es que no somos accidentes. No somos hojas que lleva el viento. Usted tiene un propósito de parte de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 7. Esto es palabra de Dios. La fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Y si es probada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Hay un verso, hermano, que me encanta. Yo sé que usted lo sabe. Vamos a ver si lo sabe. Romanos 8:28, ¿qué dice? Y a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas, dígalo, les ayudan para bien. Aquellos a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pero yo quiero que busque su Biblia y lo leamos despacio, hermano, porque ese punto está precioso. Mire, Dios dice no cuando tiene un propósito mayor. Romanos 8:28, ¿lo tenemos? Además sabemos a su propósito. Diga a los que aman a Dios, diga usted. Diga conmigo, yo amo a Dios. Quiere decir que este verso no es para todo el mundo, solo a los que aman a Dios. Todas las cosas, aún las cosas negativas, aún las cosas malas, Dios las prepara para cumplir su propósito. Cada vez que sientas desánimo, recuerda que Él tiene un mayor propósito para tu vida. Segunda de Corintios 4:17, vamos a la palabra. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17. Nos falló la pantalla, ¿verdad? Pero aquí está la Biblia. ¿Cuántos tenemos? Segunda de Corintios 4:17. ¿Alguien lo encontró para que lo lea? ¿Qué dice? Porque esta leve, leámoslo todo, porque esta leve tribulación produce en nosotros el 18. ¿Cómo son las cosas que no se ven, hermanos? Son eternas. Pero si regresamos al 17, me encanta esa parte donde el apóstol, mire lo que dice, porque esta leve tribulación es momentánea, no es perdurable. Produce en nosotros un cada vez más excelente y ¿qué más? Y eterno peso de gloria. Lo que usted está pasando en estos momentos tiene un propósito mayor que el suyo. Aunque sea tribulación, aunque sea algo doloroso, hermano, Dios te da una recompensa. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a otro punto importante porque yo tengo que entender que Dios me dice no cuando tiene un propósito mayor que el mío. Dios dice no cuando tiene un propósito mayor. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que nosotros nos desanimemos, pensemos en eso. Dios tiene algo mejor para mi vida. Entonces vamos a la quinta razón por la que Dios puede decirnos no. Y a veces eso no nos gusta, hermano, no nos gusta porque nosotros siempre queremos que Dios nos diga sí. Espero que Dios me dé su gracia para manejar su respuesta. Ahí es lo cardíaco para nosotros. Segunda de Corintios 12:7. Vamos a la palabra. Esto es lo último. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7. Entonces debemos estar preparados, ¿verdad? Porque Pablo dijo en una por sea que vivamos o que muramos somos del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando un doctor nos dice, mira, lo que hay en ti es grave. Bueno, Dios dice este punto, espero que Dios me dé su gracia para manejar su respuesta. Lo tenemos, va, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, ¿qué pasó con Pablo? Un mensajero del Señor, de Satanás.
¿Qué dice el verso siguiente? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces, ¿verdad que no me he salido? Porque Pablo aquí le estaba diciendo, quítalo, Señor, no lo aguanto. No, porque, y me ha dicho, ¿cuál fue la respuesta? Bástate, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. El versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, Pablito sí entendió, ¿verdad? Pues nosotros nos enojamos, hermano, nos resentimos y ya no queremos seguir adelante. Pero tenemos que prepararnos, porque realmente, hermano, cuando entendemos el propósito y la respuesta de Dios, podemos decir, Señor, quita de mí esta prueba. Y Dios le dice a Pablo, ese dolor te hará crecer, te hará madurar, te hará otra persona. Se terminó un capítulo de tu vida, pero no es el final de la historia, aún estás vivito. Salmo 9:10. Este salmo me encanta a mí. Qué lindo el Salmo, capítulo 9, verso 10. Dice el Salmo 9, verso 10. En ti, ¿qué dice, hermano? Confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si no confías en el Señor es porque realmente no le conoces. Dios quiere que le conozcas, que entiendas su propósito. Hay muchas cosas en esta vida que no van a cambiar porque estamos en la tierra y la tierra no es el cielo. Aquí hay lamento, hay tristezas, hay sufrimiento, hay cosas que yo no entiendo ahora, pero que en aquel día, cuando todo sea perfecto, lo entenderé. 1 Corintios 13:12 es el último verso. Porque hay gente que me hace preguntas a mí, yo lo único que le digo, ¿sabe qué le digo? No sé. La verdad, yo hay muchas cosas que no sé, hermano. Y las voy a entender, y Pablo también. Pablo dice esto, 1 Corintios 13:12. 1 Corintios capítulo 13, verso 12. ¿Qué dice la palabra? Leamos esto. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando yo era niño, dice Pablo, ¿verdad? Hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces habrá un día en la eternidad que usted le va a decir, Señor, ahora sí entiendo por qué razón me hiciste pasar ese tiempo tan difícil, que yo me sentía, Señor, que me habías abandonado. ¿Te das cuenta, hijo? Hermanos, yo quiero recomendarles algo. Cada día de nuestra vida tenemos que ir a este manual de instrucciones, la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva, es poderosa, penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Cuando usted se sienta frustrado y no haya que hacer, acuda al libro de Dios, a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, este es el manual, leámoslo, amémoslo, creamos esta palabra, obedezcamos esta palabra, hermano, porque aquí está el mapa de nuestra vida. Leamos la Biblia, estudiemos la palabra. Me decía hermana Blanca, ahora ya no solo leo la Biblia, la estudio. Porque, ¿qué es la diferencia entre leer y estudiar? Vamos a ver quién me dice. ¿Qué es la diferencia? Entre leer y estudiar, ¿sabe cuál es la diferencia? Que usted tiene un cuaderno de notas. ¿Cuántos cuando están leyendo la Biblia hay algo que les impacta y no pueden seguir leyendo sino que se detienen? ¿A cuánto les pasa? ¿O solo a mí me pasa o le pasa a usted? Hay algo que yo estoy leyendo y de pronto me detengo. Pero si esto ya lo leí, Señor, no, pero hay algo, escudriña.
Y Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, amemos la palabra, creamos la palabra, vivamos la palabra, practiquemos la palabra. Alguien dijo, ¿crees tú en el sermón del monte? Sí, dijo. Y el maestro dijo, ¿pero lo practicas? No, le digo. Entonces no lo crees. ¿Sabe qué es lo que usted cree de la palabra? Solo lo que pone por obra. Lo demás es cuento, hermano. A mí no me dé cuentos. Usted dice, yo creo todo. No, no. Solo lo que usted practica es lo que cree. Lo que usted no practica no lo cree. Lo que usted vive es lo que cree realmente. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque hay mucho que aplicar a nuestra vida.